No es lo mismo darles clases a los alumnos de prepa que a los alumnos de profesional, pero tampoco ha sido lo mismo darles las clases a los alumnos de 10 años atrás a los que tenemos ahorita. Hay una diferencia enorme en cómo enfrentar las clases. Ahorita les voy a dar más tips, aparte de de diseña buenas actividades. Y van a tener una fiesta cuando logremos. La que sigue, por favor. La que sigue. Así como no les enseñen solo conceptos. Yo tenía un maestro, el maestro Pancracio, que nos daba clases de química cuántica, y llegaba, se volteaba el pizarrón, lo llenaba 3 veces y no le podíamos hacer ninguna pregunta y nunca nos veía. Yo decía, eso no quiero ser yo. Y ya empezaba a dar clases. Entonces me di cuenta qué quería y qué no quería, viendo a los maestros que lo tenían. Entonces no solo les enseñas conceptos, sino las aplicaciones que los conceptos tienen en su vida diaria. ¿Para qué sirven? Al principio, cuando empecé con estas clases, yo decía, bueno, les ponía lecturas. Y les puedo platicar que les puse la química y el amor. ¡Wow! Fue un éxito eso. Y la discusión al final, ¿no? Ahora sí como que muy rica. Y pues ese es así como un mejor ejemplo, pero que los impacten, ¿no? A veces buscamos ejemplos que me gustan a mí, pero que no les llenan a ellos. Entonces tenemos que buscar algo que sea que les llene a ellos. ¿Qué necesitan? Diseñen actividades retadoras, que no sean simples. A veces pueden ser simples, resolver un problema entre pares, ahora sí como que resulta muy bueno, pero también salpíquenlas, que sea variada su clase, que no sea todo lo mismo, sino que vaya siendo diferente. Júntate con gente que te ayude a innovar y a crecer como docente. El trabajar juntos ayuda muchísimo. Yo conocí a la doctora Ranjana Sigal a través de mi amiga Lucy Torres en un programa de ciudades hermanas entre Toluca y Arlington, y ella me enseñó las técnicas de química en pequeña escala. Entonces yo pude, me la pasas la siguiente, en llevar estas técnicas para que hicieran reacciones en el salón de clase. Vean las caras y vean cómo todos están enfocados en hacer la práctica. No hay ninguno que, y ya había celulares, ya no los tengo distraídos. La que sigue, por favor. Con un par de gotas, no, la de antes, con un par de gotas que ustedes pueden ver que ahí están poniendo las gotitas oscuras que se ven en la página, tiene instrucciones y yo les estoy mostrando en el pizarrón qué va a pasar y explicándoles el proceso. Ellos pueden ver una reacción química de precipitación o de neutralización o de generación de un gas, algo diferente. Eso hace un cambio increíble en la clase, es barato, funciona maravillosamente. Entonces, esa es una parte muy importante de mi vida que aprendí con la doctora Ranjana Sigal. Después llevamos a los alumnos a comunidades. Tenemos clases, teníamos un curso completo de un semestre y teníamos una parte de termodinámica, una parte de compuestos químicos. Entonces, ahí ven a los alumnos poniéndoles canales para recepción de agua, pero con filtros que se las dejaran bien. Y una serie de cosas adicionales, por ejemplo, con llantas les hicieron sillas para las cabañas que habían construido y que no había bancas a los alrededores. Todo se les ocurrió a los alumnos al ver las necesidades que tenía la comunidad. Y hubo muchas más. Esto sería tema de toda una plática. Así nada más les comento qué se puede hacer. La que sigue, por favor. Luego los llevamos al campus y les enseñamos a hacer jabón y shampoo y pasta de dientes, como para dejarles algo más que les pudiera ayudar en su economía diaria. Fíjense qué cosas tan diferentes. Ahora sí como que pueden ser muy útiles. La que sigue, por favor. Después conocí al doctor Jorge Ibáñez de la Universidad Iberoamericana, que me enseñó mucho de electroquímica y de química en pequeña escala. Y son cosas que aplico actualmente en mis clases, pues cuando voy a dar los temas de celdas galvánicas o celdas electrolíticas. Se puede hacer en el salón de clase. Y al doctor Bruce Madsen de Creighton University, que nos enseñó a obtener gases en jeringas, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, CO2, con los que se pueden hacer prácticas en el salón de clases también.
No saben, obtenemos hidrógeno y lo hacemos explotar en chiquito, lo más felices. No sé si a ustedes que ven una clase de ciencias les pregunten los alumnos, ¿y vamos a explotar algo? Así como que es muy típico, ¿no? El hidrógeno explota sensacional sin causar mayor problema cuando lo trabajamos en cantidades tan pequeñas, pero se nota cómo explota el hidrógeno. Entonces, buscar nuevos aprendizajes más interesantes para los alumnos, pues también a uno le va dando un respaldo para seguir haciendo e innovando dentro del salón de clases. Después conocí a la doctora Frida Díaz Barriga y tomamos algunos cursos con ella. Y cuando le platiqué lo que hacía y cómo lo hacía, ¡guau! Dije, voy bien. Ahora sí como que no siento que esté fallando. Pues ahora sí que tuve la oportunidad de conocerla a ella y pues estaba yo muy contenta. La que sigue, por favor. Y trabajen en equipo. Conozcan a sus compañeros, porque también es otra cosa que no nos damos mucho permiso. Ahora sí, como que hay un miedo de compartir lo que hacemos y cómo lo hacemos enorme en México, y eso debe cambiar. Cuando ustedes comparten las experiencias, cuando vienen las ideas de los diferentes compañeros y podemos crear una clase mucho más integral, mucho más bonita, pues esto apoya mucho. Entonces el doctor Olmos, Obed Figueroa, Alfonso Serrano, Jaime Jiménez, la doctora Luisa Chaparro y yo formamos un grupo de coordinadores con ideas y después las pasábamos al claustro de profesores de física, matemáticas y computación y se redondean las ideas. Traemos una idea base y después se redondea. Y eso favorece mucho el trabajo de los alumnos. En nuestro caso, en los bloques, pero si ustedes lo hacen con el maestro de física, si dan ciencias y dan el maestro de física, el maestro de química, algo que esté relacionado y conjunte el aprendizaje, los alumnos se van a llevar aprendizajes significativos. Entonces, no es exclusivo del TEC, esto puede ser también utilizado en otros lugares, en otras escuelas en las que se logren estas cosas. Y después empecé a trabajar también con las maestras de química, con Soledad Mora y con Ángeles Ramírez, y para el claustro de profesores de química, y pues ya estamos rediseñando el curso de laboratorio como para que quede más bonito. Pero son las ideas de todos. Y también metiendo química en pequeña escala. Bueno, ahora sí, como que la química en pequeña escala ayuda incluso en la economía del grupo de profesores. Entonces, como que tenemos que implementarlo también. Se da en Europa, en España, en Canadá, trabajan con química en pequeña escala y nosotros seguimos trabajando con clases de 250 milímetros. Entonces, como que también eso tiene que modificarse para que los alumnos aprendan mucho más. Y pues aquí les dejo una reflexión de Walt Disney que dice que la mejor manera de pensar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Ahora sí como que manos a la obra. Lo que ustedes hagan, manos a la obra y hagan sus clases diferentes, emocionantes, retadoras, divertidas. Y van a ver que los alumnos definitivamente empiezan a actuar de una manera diferente y tienen aprendizajes memorables a lo largo de su vida. Pues muchas gracias. Este es el mensaje que yo quería dar. Muchas gracias, maestra Mutio. Tenemos espacio para algunas preguntas para poder abrir el espacio con la maestra Mutio e invitar a los profesores, profesoras, asistentes y también a la comunidad que se ha conectado en línea. También tenemos espacio para preguntas. Vamos a abrir este espacio de diálogo, esta conversación, para poder expresar o solicitar alguna pregunta a nuestro ponente. Adelante, aquí está el micrófono abierto. Sí. En clases virtuales también, dando ciencias, busqué que hicieran prácticas en la cocina de su casa. Entonces, con su teléfono celular y en la cocina, o con su computadora en la cocina, ellos podían hacer pequeñas prácticas. Los enseñé a hacer helado, aprovechando el tema de propiedades coligativas, por ejemplo. Entonces, era muy fácil hacerlo, nadie se iba a lastimar, no iba a pasar mucho, digamos.
También les enseñé a hacer una bolsita de CO2 con una bolsa Ziploc. Entonces sí se puede, buscando algo que se pueda hacer en la cocina de su casa y guiándolos. Entonces primero les daba una clasecita, luego los mandaba a la cocina y luego regresaban a continuar a la discusión del tema y lo que faltaba de la clase. Lo que yo obtuve al final de ese periodo fue que todos pusieran un papelito que decía gracias. Entonces así como que fue maravilloso. Y entonces ese es un tip que les doy. Sí puede ser. De nada. Sí. Pues sí, ahora sí que otra de las cosas que hemos hecho para este tipo de alumnos es aprovechar el uso de simuladores. Entonces, sí los metemos en el mundo que a ellos les gusta. Entonces, la Universidad de Colorado tiene una entrada que se llama FED, y ellos tienen simuladores increíbles. Y si uno hace una secuencia didáctica con esos simuladores, pues ahora sí que los atrapa a estos nuevos alumnos que son de la generación Y. Ahora sí como que todo tiene que ver con aplicaciones. Entonces sí, el uso de simuladores ayuda mucho. Hay varias preguntas acá en el chat. Nada más si nos puede ayudar, maestra, a repetir la pregunta porque no escuchan los que están en línea. Okay. Entonces, se la voy a comentar y se me ayuda a repetirla antes de responder. Gracias. Una pregunta de Gustavo Díaz es, ¿qué retos se presentan en los procesos de aprendizaje ahora en pospandemia? Muchos. Ahora sí como que tenemos que ser... pues la pregunta, ¿qué retos se presentan ahora que estamos en la pospandemia? Y pues muchos. La realidad es que traen muchas lagunas los alumnos. Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ver en qué nos apoyamos para que ellos estudien y preparen y completen la clase, porque tampoco vamos a tener tiempo en nuestra sesión de clase como para dar lo que se debió haber dado atrás y lo que tenemos que dar de nuestro temario. Entonces, tenemos que buscar cómo apoyarnos de los temas básicos, con videos, sobre todo videos, que es lo que a ellos más les llama la atención, de calidad, que abarque el tema y hacerle los recortes necesarios, que vean solamente lo que ellos necesitan estudiar, o las bases que nosotros requerimos para tampoco ocuparles a ellos una gran cantidad de tiempo. Están conscientes de que necesitan esas bases y tenemos que buscar la manera de facilitarles el cómo encontrarlas. Eso es lo que yo he hecho ahora sí que en ese sentido. Una siguiente pregunta que nos hacen del Instituto Politécnico Nacional es ¿cómo podrían implementar la microescala en los laboratorios? En sí la respuesta a la pregunta. Nos preguntan que cómo se puede implementar la química en pequeña escala en laboratorios. Pues claro que se puede. Ahora sí que lo único es que hay que escalar y en vez de utilizar 250 mililitros, tratar de hacer el experimento con gotas. Hay mucho trabajo hecho acerca de esto. Ahora sí como que si uno busca la información, son muchas las universidades que ya lo ocupan y hay prácticas desarrolladas ya. Ahora sí como que... Y pregúntenme, ahora sí como que con mucho gusto les puedo ayudar. Así que a encontrar las respuestas y de dónde buscar y a quién. Ahora sí que qué prácticas hacer, pero sí se puede. Les insisto en que en España hay mucha información acerca de esto porque se está implementando. Yo decía Europa en general, pero España tiene muchísimo trabajo en esto, pero también Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo implementar la educación online? Con todo eso que aprendimos, ¿cómo haríamos ahora para eso?
Bueno, ¿cómo haríamos para implementar la educación Que nos dejó la pandemia, pero en este nuevo escenario? en la modalidad online, en este nuevo escenario en el que estamos ahora? Los alumnos insisten mucho ahora en que sigamos grabando las clases, porque de alguna manera, pues eso les apoyó mucho en un momento dado en el que, pues no había una interacción directa. Entonces, pues esa es una de las ideas que ando pensando, cómo hacerle como para tener esas clases grabadas y que ellos las pudieran hacer, las pudieran tener cuando lo necesitaran. Esa es una parte. La otra, pues, como les digo, para esta generación, lo que nosotros tenemos es que buscar actividades que a ellos les puedan complementar esas ideas que ellos tienen sobre lo que es la red y buscar información ahí, que les sea muy rica y que les convenza. No puede ser cualquier cosa, tenemos que buscar algo que llene las necesidades del tipo de alumnos que tenemos. Su nivel, sus intereses, sus gustos, ahora sí como que hay que buscarle. Es un trabajo, por eso les digo que cuando preparen su clase se diviertan, también viendo qué material es el más conveniente. O sea, nos lleva tiempo, pero cuando ya queda la clase nos deja muchas satisfacciones. Las competencias que debemos desarrollar, yo como docente, ¿qué competencias debo desarrollar? Bueno, aquí está para pensarse. Ahora sí que, pues yo creo que la escucha activa es algo que es muy importante que tengamos nosotros como profesores para podernos relacionar con los alumnos. Ahora sí como entender qué necesitan, porque no es fácil. No es fácil llegar y ahora qué les pregunto, ¿no? Y a lo mejor mi pregunta no tiene ningún impacto, ¿no? Porque ya me pasó también, ¿no? Ahora sí como que de repente yo llegué con una pregunta que pensé que iba a ser muy divertida y se quedaron mudos, ¿no? Entonces como que también hay que buscar qué preguntas pueden ser impactantes para el momento en que yo doy la clase, ¿verdad? Pues creo que esa como que la siento como una de las más importantes. También nos preguntan cómo quitar esas mañas Bueno, ¿cómo quitamos las mañas que los alumnos aprendieron en pandemia, ¿no? Después ya no querían presentar exámenes presenciales, o eso era el miedo más importante. Y ahora que me den la hojita del examen, ¿qué voy a hacer, no? Ahora sí, pues avanzar. Creo que no hay otra, ¿no? Ahora sí como que como para irles quitando el miedo es irlo haciendo poco a poquito, no es nada más que apliquen el examen final, que tengan el susto, ¿no? Sino que vayamos haciendo actividades que los puedan ir guiando hacia cómo va a ser el examen final, por ejemplo. Yo creo que ese es el mayor reto, el quitarles el miedo de cómo van a ser evaluados. Si uno pone una actividad y está muy claro cómo se va a evaluar, pues los alumnos no tienen ninguna dificultad. Ahora sí como que lo aceptan muy bien. No hay mayor problema. Esta pregunta es mía, esta no viene de la pregunta es, de todo tu aprendizaje, ¿cuál dirías que deberíamos, te diste cuenta que cometiste algún error un aprendizaje de hice esto, no me funcionó, ¿qué les recomendaría evitar? Pues ahora sí como que muchas veces nos vamos con prueba y error cuando estamos haciendo modificaciones de ese tipo a la clase y el error puede ser ese, como que yo piense en mí, como diciendo, esto va a estar padre porque me gusta a mí. Y más bien tenemos que ver qué es lo que requiere el alumno para poder resolver el problema. Porque hay muchas cosas que se nos pueden ocurrir leyendo el periódico, inclusive que podrían ser aplicables a mi clase. Pero de eso, ¿qué puede ser interesante para el alumno? Creo que esos han sido mis errores al principio, sobre todo cuando
ponía lecturas o cosas. ¿Qué me interesa a mí y qué le interesa al estudiante? Básicamente, Lucía, creo que esa es. Sí. Bueno, sí. Pues yo creo que a través del uso de técnicas didácticas en las que se les pone una solución retadora, que resuelvan una situación, les cambia mucho la visión porque entonces tienen que seguir una serie de pasos y de cosas, de temas que les interesen, nuevamente de temas que les interesen y que puedan ayudarles en su aprendizaje. Entonces, nosotros aplicamos mucho aprendizaje basado en problemas y ha funcionado de una manera muy, muy extraordinaria. Y actualmente estamos trabajando en retos que también les dan una formación integral muy importante a los alumnos. Entonces, eso es lo que hemos hecho. ¿De qué manera se pueden capacitar los docentes en el diseño instruccional y curricular? Así. ¿De qué manera nos recomiendas? ¿Cómo nos debemos capacitar los docentes para el diseño instruccional? Yo creo que actualmente hay mucha innovación en ese sentido, hay muchos congresos, hay muchas pláticas, hay muchas conferencias relacionadas con el tema y la cuestión es irlas buscando. Primero ver nuestra institución qué recomienda, ahora sí como que qué pláticas, qué congresos recomienda, pero también nosotros buscar por nuestra parte. Ustedes se imaginarán que cuando busqué a la doctora Ranjana Sigal no fue algo que me ofrecieran, fue algo que yo encontré, ¿no? Ahora sí como que un camino para aprender algo nuevo que les pudiera funcionar a mis alumnos. Entonces, aparte de todas esas cosas, yo creo que la vida nos va ofreciendo caminos que hay que tomar cuando se presentan. Porque pues las cosas suceden porque tienen que suceder en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que el camino es ese, como que ver qué hay, pero también lo que nos llegue, entrarle para hacer los cambios que nos puedan hacer mejores profesores y a nuestros alumnos aprendizajes memorables. Ya nos dicen como comentario que el aula individual ha funcionado y nos preguntan qué hacer si a la hora de la hora ya estando ahí. ¿Qué hacer si cuando ya llegué y preparé una clase que voy a hacer presentacional no funcionó? En ese momento así como que uno la piensa como que 5 segundos y ahora ¿qué hago? ¿No? Ahora así como que se queda tieso de momento. Pero lo dice uno honestamente. Creo que yo pensé que esto les iba a impactar mucho, pero veo que no tanto. Creo que tengo que buscar un tema que sea más interesante para ustedes. Ahora sí como que el ser muy honestos con los alumnos también funciona. Ahora sí que no soy así como que la super experta en todas las cosas, ¿no? Realmente yo tengo que trabajar con lo que tengo y reconocer con ellos mismos lo que no logré. Y en esa honestidad de un lado hacia otro, el que no soy todóloga, pues realmente poder que me acepten eso y seguir con la clase. Ahora sí, como que estas actividades son una parte de la clase, no son toda la clase. Entonces, pues continuar. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ana María Mutio el que nos haya presentado este legado que nos comparte sobre
último año como docente en nuestra institución. Entonces, queremos reconocer mucho todos estos años que nos han brindado. Y bueno, agradecerle infinitamente todo el cariño, todo el amor que nos ha dado. Y quizás nosotros al interior de nuestras actividades, si somos profesores que llevamos 2, 3 años, 5, 10, siempre pensamos, bueno, ¿qué quiero yo dejar a mis alumnos? ¿Qué quiero yo dejar en mi institución? ¿Qué es lo que yo espero trascender en el día a día con mis colegas? Son preguntas que no hay que hacerse al final, hay que hacérselas al inicio. El dedicar nuestro tiempo, nuestra vida para desarrollar grandes profesionistas en nuestras aulas. Y enfrente de nosotros se encuentra el motivo más importante del por qué escogimos esta profesión de ser docentes. El poder impactar en la vida de las personas que tenemos y poder hacer crecer a esta gran nación, que vale la pena decirlo, es una gran nación que tiene muchas dificultades, que tiene muchas carencias, pero, como decía Nelson Mandela, no existe un arma más poderosa que la educación para hacer que todo esto cambie. La educación es el medio. A veces es difícil comprenderlo, pero la forma de hacer que nuestra sociedad evolucione, la forma de hacer que los grandes retos de nuestro día a día cambien, sucede en el aula. Y nosotros somos ese detonante para poder hacer que esto cambie. Muchas gracias, maestra.